¿Qué va a hacer ChatGPT? Ahí está. Dice, es una tabla con sus respectivas dimensiones. Ah, qué gracioso. Me pone alimentos, me hizo la tabla. Bueno, el problema es, el problema y justamente es parte de un libro que estoy haciendo sobre inteligencia artificial aplicada al derecho y pensamiento complejo, es cómo nosotros le hablamos a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Nosotros nos han enseñado a pensar linealmente, ¿no? Y en forma separada, como le decía hace un momento, analizando el problema en partes. El problema es que si le hablamos linealmente, nos va a responder linealmente. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro pensamiento a pensamiento complejo, que bueno, en la próxima semana, en la invitación que tengo en el FAJA, en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, vamos a ver ese tema, ¿no? Sobre pensamiento complejo. Pero bueno, ¿qué es lo que está mal acá? Claro, pues le he dicho, le he dado mala instrucción, porque me ha elaborado una tabla, sí, efectivamente, fíjese usted en la tabla. Alimentos, y ahí están sus dos dimensiones. Interés superior del niño, y están sus dos dimensiones. Pero yo tengo que decirle, a ver, elaboro una tabla de matriz de consistencia, ¿no? Correlacional, ¿no? En la que incluyes la variable ¿sí? Muy bien. Medida de protección procesual. Relaciona cada variable con sus dimensiones y con las dimensiones de la otra variable. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Ahí está. Muy bien. Y ya está relacionando, ¿no? Dimensiones, proporcionalidad, relación con interés superior del niño. Como les digo, me va a ir armando las tablas. Depende cómo yo le diga la instrucción. Como el PROM, ¿no? El PROM se llama la instrucción. Hay diferentes tipos de tablas correlacionales o matriz de consistencia, pero hay que ir entrenando el modelo. Yo estoy entrenando el modelo para un tipo de tabla, ¿no? En cuanto tenga el PROM completo, se los voy a compartir, ¿no? Porque yo enseño tesis a varios alumnos que vienen acá a mi oficina y les ayudo para hacer sus tesis. Entonces, quiero hacer el PROM para que pueda generar la tabla. La tabla de matriz de consistencia no es complicada, ¿ya? No es complicada. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Qué pasó? Me salí de la... ¿En qué parte nos quedamos? Su audio. El audio. Sí. A ver, voy a volver a compartir la pantalla, ¿ok? El audio, maestro, no se oye muy bien el audio. Sí, ¿en qué parte nos quedamos? La verdad se salió. Se salió del Meet. Tuve que volver a ingresar. Ahora sí, ahora Ya. sí. ¿Pero en qué parte nos quedamos? Cuando estaba desarrollando la tesis. ¿En qué parte nos quedamos? No, nos quedamos en la elaboración del cuadro, maestro. Ya, pero en el primero o en el segundo. En el segundo creo, ¿no? Ya, en el segundo. Ya, entonces yo le pongo, elaboro una tabla de matriz de consistencia correlacional. Incluye las variables tal, tal, ¿no? Y le digo que relacione cada una de las variables con sus dimensiones. Y me hizo esta tabla, ¿no? Ya está relacionando. Como les decía, esta tabla, la matriz de consistencia, tiene una estructura, ¿no? Tiene una estructura. Y esta hay que entrenar a la inteligencia artificial para que lo vaya haciendo. Es decir, darle un prompt complejo con un ejemplo, ir entrenándola para que vaya sacando una matriz de consistencia.
Esto es importante, cosa que se puede tener ya el PRON necesario para que yo le incluya las variables, la población, el año de la investigación, ¿no? Sobre qué muestra voy a trabajar y me vaya armando la matriz de consistencia. ¿Ok? Ahorita solo está haciendo tablas relacionales. ¿Nos puede servir? Sí, nos puede servir como ejemplo. Muy bien. Pero ya tenemos, fíjense ustedes, gran parte de lo que nos ha dado la inteligencia artificial, que son las dimensiones de nuestras variables. ¿Ya? Nos ha dado las dimensiones de nuestras variables. ¿Qué más le podemos pedir y que generalmente a veces nos retrasa un poco? Y que miren, es muy importante, el planteamiento del problema. ¿Ya? El planteamiento del problema. ¿Cómo es el planteamiento del problema? Bueno, lo que tenemos que hacer es ya armar el título con las dimensiones que nos ha dado. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, proceso, vamos a ponerle, ¿ya? Obligación alimentaria e interés superior del niño en los operadores de justicia de la provincia de Huánuco, ¿no? Para correlacionarlo con Carlitos, en el año 2023. Yo ya tengo mi título, ya tengo las dimensiones. Ya le preguntaba a ChatGPT cuáles son las dimensiones y de ahí he escogido las dimensiones que voy a correlacionar en mi proyecto de investigación. Ahora tengo mi título, que lo voy a poner entre comillas. Y le voy a decir, ChatGPT, elabora el planteamiento del problema del título de investigación que se encuentra entre comillas. ¿Ya? Siendo el problema, Carlos, ¿estás ahí? Sí, doctor, sí, aquí estoy. Ya. ¿Cuál más o menos sería el problema que tú has detectado en esas dos variables? Entre la ley que ha salido, que nos habla sobre el interés superior del niño, y el proceso de alimento. ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es el problema? Lo que sucede es que esta ley 31464 es una ley ya bastante castigadora, ¿no? O sea, entendiendo la ley, por ejemplo, se entiende que, valga la redundancia, que prácticamente estás obligado sí o sí y no hay escapatoria, si no tengas trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que estoy buscando es más o menos argumentar, en la tesis es un poco más explayarme a través de lo que significa esta aplicación de la ley, ¿no? Aunque recién es nuevo porque se ha normado recién en el 2022, pero de todas formas, por ejemplo, hasta ahora en mi región, no hay el cumplimiento de las pensiones alimenticias, ¿no? No hay, o sea, no cumplen, ¿no? Por ejemplo, no se hacen a los desentendidos, entonces lo que estoy buscando, vuelvo a reiterar, es darle digamos, un mejor entendimiento a la ley en su aplicación, ¿no? Ya, claro, está bien. Muy bien, en pocas palabras, Carlos nos ha resumido más o menos cuál es el problema, ¿no? Es una ley muy dura que trabaja el tema de la obligación alimentaria sin prestar atención a la proporcionalidad de la obligación alimentaria en cuanto a la capacidad individual de acción. A ver, hagamos un poquito, recordemos un poquito en los delitos de omisión, como el de omisión a la asistencia familiar, nosotros discutimos la capacidad individual de acción. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuento con los medios suficientes para poder prestar los alimentos que me han impuesto mediante sentencia judicial, ¿no? Capacidad individual de acción. Ok, entonces, esta ley un poco que restringe o no toma en cuenta la capacidad individual de acción, según lo que nos ha contado Carlos, y obliga al que presta alimentos a hacerlo
pese a que de repente no cuenta con los medios suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué está lesionando? Habíamos visto las dimensiones que nos ha sacado ChatGPT y habíamos escogido una de ellas, la proporcionalidad. Entonces, vamos a decirle que nos elabore un planteamiento del problema del título de investigación que se encuentra entre comillas, ya le hemos puesto el título, siendo el problema que lesiona la proporcionalidad de la obligación alimentaria en cuanto a la capacidad individual de acción de los obligados a prestar alimentos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Planteamiento del problema, el título de investigación tal. Y nos va a comenzar a redactar el problema. Interesante. Miren, si salió muy chico, dice, el planteamiento del problema tal. El sistema legal establece la obligación de prestar alimentos en beneficio de los niños y existe una problemática en cuanto a la proporcionalidad de la obligación alimentaria. El problema radica en que los operadores de justicia encargados de velar por el cumplimiento de esta obligación pueden estar enfrentados a dificultades para determinar la manera adecuada y equitativa de la contribución alimentaria. Interesante posición de ChatGPT, considerando la capacidad económica real de los obligados. Eso. Ya, muy bien. En cuanto a las situaciones de desequilibrio, ya, y sigue redactando. Si lo vemos muy escueto, podemos ponerle. Continúa. Y mire, nos plantea diferentes enfoques. Ok. Esta investigación busca obtener respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la comprensión y aplicación actual de los operadores de justicia en la provincia de Huánuco sobre la proporcionalidad de la obligación alimentaria en relación con la capacidad individual de acción de los obligados a prestar alimentos? Muy bien, entonces nos está desarrollando el planteamiento del problema. Le ha dado diferentes enfoques, ¿no? O sea, quiere decir que en las preguntas se está tratando de enfocar el tema, el problema, desde el punto de vista que nosotros le hemos dado, ¿ok? Y ahí nos va a ir desarrollando el planteamiento del problema. Muy bien.